Y vamos a empezar con lo que dice el Evangelio, perdón, la carta a Gálatas en el capítulo 2. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo nos dice en esta mañana. La Biblia comienza diciendo: a los 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes, y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias. Esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Una gran enseñanza que el apóstol Pablo nos da, y quiero compartirte, hilando un poco con la canción que hace un rato estábamos cantando, Ya no soy esclavo. Hay cosas que pueden esclavizar al hombre. Hace muchos años atrás, muchísimas décadas o siglos atrás, había la esclavitud, que era coercitar la libertad de un ser humano para volverlo algo mucho más bajo que un mero empleado, mucho más bajo que un sirviente. Era alguien que tenía que hacer las tareas más duras sin recibir sueldo, y muchas veces sometido a las más duras condiciones de vida, sometido a torturas, sometido a prisiones, y esto era aún hasta a nivel familiar, porque eran familias enteras que estaban siendo esclavizadas, ya sea por el yugo europeo en esa época y luego norteamericano. Vemos nosotros que a través de la historia siempre ha habido este tipo de situaciones como la esclavitud, pero el ser humano en la parte religiosa también ha puesto cargas, también ha puesto ciertas reglas, normas que pueden ser esclavizantes. Y el apóstol Pablo comienza a romper un poco estas reglas, estas normas, y comienza a traer la libertad del evangelio. Pablo comienza a hablar acerca de subir a Jerusalén después de 14 años. Vemos que Pablo no se quedaba quieto en un lado, y siempre estaba buscando recorrer lugares para predicar el evangelio. Pero esta vez comienza a tener una reunión con los dirigentes y con aquellos que eran considerados una autoridad en esa época. Recordemos que a pesar de lo que Jesús había enseñado, hubo un momento en donde comenzó a querer judaizarse a la gente que se había convertido al Señor. Es decir, comenzaron a enseñar ciertos ritos que en el judaísmo se enseñan. Y algunos no solo ritos, sino situaciones como la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión consistía en cortar el prepucio del pene del varón. Esto era la señal del pacto de Dios con Abraham y con la descendencia de Abraham. Entonces, todo judío se corta el prepucio, una ligera piel que recubre la parte superior del pene. Es necesario cortarse el prepucio según la ley judaica para poder entrar en el pacto con Dios. Y bueno, en este tiempo no había tijeras, entonces cogían un cuchillo bien afilado como este, con sierrita, y cortaban esa carne. Y eso era señal de que estabas bajo el pacto de Dios y eras parte entonces del pueblo del Señor. Comenzaron los judíos a enseñar esto a los cristianos como algo obligatorio, como algo que se tenía que hacer. Inclusive a Tito lo
lo quisieron circuncidar, es lo que dice Pablo. Y Pablo dice, o sea, estas cosas ya a la iglesia, al pueblo de Dios, ya no es necesario. Y por eso es que comienza Pablo a explicar un poco sobre la autoridad que él tenía por parte de Dios. Y aquí es tremendamente importante ver no solo la autoridad que Pablo tenía, sino también la manera educada y sin menospreciar a los demás, que él comienza a decir a aquellos que tenían cierto reconocimiento, aquellos que tenían cierta autoridad, aquellos que inclusive habla de falsos hermanos. Vemos cómo Pablo maneja con mucha sutileza y perspicacia su autoridad, pero sin menospreciar a los demás. Y aquí es importantísimo que nosotros recordemos el espíritu de mansedumbre, pero también de autoridad que el Señor nos ha dado. Cuando tú tengas que exponer un desacuerdo con algún hermano en la fe, ¿cómo lo expones? ¿Cuál es la manera con la que te diriges a él? Yo quiero invitarte que conozcamos cómo lo hacía Pablo. Lo hacía con una actitud firme pero sencilla, con una actitud humilde pero también muy radical en su conocimiento, en lo que Dios le había permitido conocer. Es maravilloso ver cómo Pablo, como líder, era muy delicado pero a la vez firme. Era como un bisturí, pequeño, afilado, pero muy cortante. Y él estaba muy claro en lo que Dios le había revelado, en lo que Dios le había enseñado, a pesar de que él no había estado a los pies de Jesús, pero él conocía todas las enseñanzas del Señor, las sabía, a tal punto que la Biblia menciona que era muy respetado por los apóstoles. Y a pesar de que comenzaron a querer traer estas creencias judaicas, él comienza a fortalecer la parte doctrinal cristiana y comienza de una forma muy sutil hablar acerca de la autoridad que Dios le había dado con los gentiles, con aquellos que no eran parte del pueblo de Dios, con aquellos que no eran judíos, si me permite decirlo así, de nacimiento, que no estaban bajo el pacto directo de Abraham, sino que estaban bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de Jesucristo nuestro Señor. Y comienza a explicarlo primero con Tito, ya lo quisieron obligar a Tito a la circuncisión. Pablo dice, no accedió a eso, no es una condición, comienza a explicarlo, pero también comienza a decir que a pesar de que esas personas sean importantes, eso no quiere decir que no se puedan equivocar. Y aquí quiero decirte algo con mucho amor y con mucho respeto. Puede ser que en algún momento tengas alguna diferencia con alguna persona importante, alguna autoridad. Siempre pueden haber diferencias. ¿Cómo se exponen las diferencias? Es lo que hace la notoriedad, lo que hace de pronto ver diferente a la madurez del cristiano. Una cosa es que estés en desacuerdo y lo expongas con altura, y otra cosa es que lo expongas de una manera tajante o tal vez no muy bien educada. Todos podemos vivir un desacuerdo, pero qué importante que con todo el respeto y con toda la altura sepamos nosotros sobrellevarlo y decirlo. En este caso vemos como Pablo lo hace con la altura de un líder cristiano y comienza a decir, bueno, Dios no juzga por las apariencias, y aunque ellos no me pusieron nada nuevo, es decir, no me enseñaron nada nuevo, Pablo era un hombre que tenía un conocimiento muy claro, muy firme. Perdóname que te voy a aplicar este término, pero no era un novelero. Hoy en día la iglesia o muchos cristianos se han hecho noveleros. Y entonces, aquí están predicándome al oído, y entonces yo quiero conocer eso de allá, y en esta iglesia están haciendo tal cosa. Y muchos cristianos viven por emociones, por eso en ese tiempo se está viviendo un turismo espiritual, y ya no es raro ver a un cristiano que está de iglesia en iglesia, saltando, no tiene identidad. Y eso sucede por la novelería, de que, tal pastor predica tan bonito y tal persona hace tales milagros, y aquí en esta iglesia tal cosa. O sea, Pablo en su madurez dice, a mí no me vinieron a enseñar nada nuevo. Y quiero invitarte a desafiarte, a que no permitas en tu vida vivir este tipo de turismo espiritual, si lo podemos decir de esta forma, porque eso no forma el carácter, porque esto no permite desarrollar raíces. Uno tiene que estar claro donde Dios lo pone y ahí echa raíces. A menos que en ese lugar te comiencen a enseñar cosas antibíblicas, bueno, es otra cosa, y si huye por tu vida, ves un liderazgo coercitivo, un liderazgo autoritario, algo que no está bien. Y aún, sin embargo, siempre es bueno
ante este tipo de liderazgo, sentarse y conversar, hablar, como lo vemos aquí en este pasaje. Pablo con altura comienza a debatir, a decir sus desacuerdos, pero no lo vemos con una figura altanera, ¿no? Al contrario, lo vemos firme, pero lo vemos claro y convencido de lo que él sabe. Por eso es importante también que manejes doctrinalmente, te manejes muy bien doctrinalmente, porque eso no te va a permitir moverte como las olas, y cualquier cosa te va a llevar por aquí o por allá cuando no tienes claro tus principios, cuando no tienes clara tu doctrina. Pablo dice, a mí no me enseñaron nada nuevo, al contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendado predicar el evangelio a los gentiles, y de la misma manera, Dios le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. Vemos como Pablo tenía muy claro cuál era el grupo donde Dios lo había enviado a predicar. Y yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿tú tienes claro dónde te ha enviado Dios a predicar su palabra? ¿Cuál es el grupo? ¿A qué público Dios te ha enviado? ¿A dónde Él te está diciendo que debes de llevar su palabra? Y de pronto muy románticamente me puedes decir, ah, bueno, Mateo 28 se quedó ir por el mundo. Bueno, tu mundo comienza en tu entorno, tu trabajo, tu familia, tu barrio. Comparte de Cristo a los que están cercanos a ti. Comparte del Señor a aquellos que están más próximos. Antes de pensar en el mundo, pues piensa en tu mundo. Hace algún tiempo atrás le escuché a alguien que contaba la anécdota que cuando él comienza a conocer del Señor, él quería irse a la China y le va y le dice a su líder, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a la China. Entonces el líder de él le dice, bueno, si quieres antes de irte a la China, ándate al barrio chino de esta ciudad y comienza a predicar la palabra de Dios a los chinos que están allí. Y me parece genial esa respuesta porque a veces nosotros queremos ir, no, yo quiero irme hasta la última parte del mundo a predicar, perfecto, pero primero comienza con los puntos más cercanos. Sientes un llamado para predicar, perfecto. Comienza a practicarlo con la gente que está más cercano a ti. Hay mucha necesidad en tu entorno, te lo aseguro. Si comenzamos a ver tu familia, la gente de tu barrio, tus amigos, muchos de ellos aún no conocen del Señor. Comienza con ese círculo íntimo para que poco a poco vayas ganando más experiencia y vayas ganando más personas de tu entorno y las puedas llevar a la iglesia. Pablo dice, mi ministerio, mi grupo son los gentiles. Ese es el lugar, el grupo donde Dios me ha enviado a predicar. Ese es mi ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? Hay personas que tienen un ministerio para ayudar a las madres solteras. Hay gente que se ha especializado en ministerios para sordomudos. Aquí en Sinfol tenemos una riqueza que tenemos pues, para ministerio para profesionales, tenemos un movimiento para adolescentes. ¿Cuál es tu movimiento? ¿Cuál es tu grupo? ¿A dónde te ha enviado Dios a predicar la palabra, su palabra? Yo quiero invitarte que en esta mañana te vayas con esta pregunta. ¿A qué grupo debo de ir a predicar la palabra de Dios? Y quiero pedirte que por favor, luego del devocional, en el transcurso de esta mañana o de este día, tú cojas tu teléfono, le llames a tu pastor o te encuentres con él y le digas, pastor, ya sé a qué grupo tengo que ir a predicar la palabra de Dios. Voy a hacer un grupo con mis compañeros de trabajo, voy a abrir un grupo con profesionales, voy a abrir una célula con personas que tienen problemas con sus hijos, con padres, etcétera, etcétera. Tenemos una riqueza de materiales ahora que tenemos el arte de ser padres. Qué bueno que puedas llevar ese material y compartirlo con otros padres. ¿Cuál es tu ministerio? Tienes que descubrir para qué Dios te llamó, para qué Dios te salvó. Dios te salvó por amor y para que estés junto a Él. Perfecto, eso es maravilloso. Pero ¿qué más? ¿Qué más vas a hacer? ¿Solo te vas a quedar hasta allí? ¿Eres salvo tú y basta? Eso es una actitud muy egoísta. Dios nos salvó, pero nos salvó por una razón, además del amor que Él siente por nosotros. Nos salvó para que por ese amor nosotros vayamos y compartamos a otras personas. No es coincidencia que Jesús antes de subir a los cielos haya dado lo que se conoce como la gran comisión, la ordenanza principal de un cristiano, el ir y hacer discípulos. Y eso no solo se lo dijo a los 12 que estaban ahí, bueno, a los 11, se lo dijo a todos aquellos que somos discípulos y que lo seguimos. Pablo no estaba en ese grupo, sin embargo, Pablo entiende la ordenanza de Jesús, entiende el mandato supremo, y Pablo lo conecta tan bien con su vida, que a partir de ahí, él lo toma tan literal y tan radical, que mira, comienza a abrir su grupo, su célula, su ministerio con los gentiles, y Pablo se va de largo, se va a todo el mundo, se la toma muy en serio. Yo quisiera también invitarte a que reflexiones algo. ¿Crees tú que cuando estemos ahí en el cielo
Dios te vaya a llamar la atención por tomarte en serio la gran comisión. ¿Crees tú que Dios allá te va a sentar en una nube y te va a decir, oye, es que te tomaste muy en serio esto de la gran comisión? Yo no estaba, creo que exageraste. ¿Crees tú que eso va a pasar? Yo no lo creo. Yo estoy seguro y convencido que Dios, si la hemos tomado en serio, nos va a premiar, nos va a bendecir, nos va a felicitar. Buen siervo, fiel. O así no lo haga, pero saber que hemos obedecido y que hemos tomado en serio su mandato, que hemos tomado en serio sus palabras, eso hace la diferencia entre un cristiano y otro, entre la actitud de un cristiano y otro. Ya no te estoy hablando acerca de conocer a Cristo porque sé que conoces. Estoy hablando acerca del mandato que todo cristiano debe de seguir, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Termino con esto. Dice el versículo 9, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano, Bernabé y a mí, en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Termina Pablo diciendo, además de ir al ministerio, además de hacerlo con nuestros compañeros de batalla, con nuestros compañeros de lucha, nos dimos la mano. Qué maravilloso que allá en el cielo nos demos la mano con Pedro, con Pablo, y nos diga, compañero, buen trabajo, compañerito, lo hiciste muy bien. Qué maravilloso saber que allá nos vamos a dar un estrechón de manos, un fuerte abrazo, y saber que hemos hecho lo correcto. ¿No te parece eso algo maravilloso? Y a continuación, el versículo 10 dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y eso es precisamente lo que hemos venido haciendo con esmero. La semana pasada Dios nos puso algo acá en la iglesia de Guayaquil, y pues de esos momentos locos que a veces viene el Señor y nos pone en el corazón, luego del tiempo de alabanza el día jueves, conseguimos una donación de 100 panes y conseguimos también donación de agüita aromática y salimos a compartir a la gente pobre que estaba fuera de un hospital. Le dijimos a la gente, bueno, los que quieran acompañarnos, nos vamos, en 3 carros nos fuimos, nos embarcamos, y fue un tiempo muy especial porque vieras la necesidad que hay fuera de ese hospital, comenzamos a repartir panes, comenzamos a repartir agua aromática, la gente, los discípulos que fueron, comenzaron a orar por los padres y madres que estaban afuera de ese hospital porque era un hospital de niños. Y luego de orar por los niños, tomamos los nombres de los niños y los trajimos para estar orando en la cadena de oración, en un espacio que había una especie de palazoleta pequeñita. Ahí nos cogimos, nos paramos y comenzamos a compartir, a predicar la palabra del Señor, ahí al aire libre, sin equipo, sin nada, tal vez a la antigua. Pero ¿sabes qué? Mucha gente comenzó a orar, mucha gente comenzó a tener fe en medio de la dificultad de tener un hijo en el hospital. Cuando fue la última vez que nos acordamos de los pobres, fue algo que nos puso el Señor acá en Guayaquil y vi que nos estábamos como olvidando y Dios nuevamente nos recuerda. Haz algo hoy por alguien que necesita. Extiende las manos al necesitado, aquel que no tiene, aquel que está pasando por una situación difícil. Y quiero decirte que no es nada complicado encontrarse hoy en día a alguien de este tipo. Solo basta con salir de tu casa e irte a un semáforo. Hay mucha gente que está pidiendo. Y tal vez uno pueda decir, bueno, pero no necesita o puede trabajar. Yo creo que si nosotros comenzamos a ver con los ojos del Señor, no importa si lo puede hacer, si te está pidiendo es porque es pobre. Ayúdalo. Dios te bendecirá más y Dios te dará mucho más. Quiero invitarte que en esta mañana le demos gracias al Señor porque Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha sacado de la esclavitud de los ritos religiosos, de la esclavitud de creencias que nos están llevando lejos de la libertad que Cristo nos ha dado. Vamos a orar.